las dos personas que van a dar los talleres de fotografía, que uno es Osvaldo Fulgensi y Donatella Macquer. Así que bueno, si quieren, ellos van a hacer hoy una pequeña introducción de cómo se va a organizar en los talleres. En la carpeta que le vamos a dar de materiales al final, tiene algunos textos que a algunos le puede parecer medio difícil. No se preocupen, que a lo largo de todo el programa lo vamos a ir digiriendo para que se entienda todo perfectamente. ¿Okay? El texto a que él se refiere es un texto de aquella que es la concepción de la fotografía desde hace prácticamente 30 años. La fotografía como medio de comunicación, como signo, o sea, les va a servir el texto ese también para comprender un poco y anticipar lo que es, pienso, el encuentro del antropólogo sobre la cultura. O sea, la base es de tipo semiológica. La semiología es la antropología cultural, la que estudia todo lo que hizo el hombre como signo construido por el hombre. Entonces lo que nosotros vamos a después buscar va a ser los signos que otros hicieron y vamos a transformarlo en el signo propio, que es la propia fotografía. No es tan complicado como parece, porque todos fueron a la escuela, todos ven televisión, todos han visto cine, todos escuchan la radio, hablan por teléfono. Entonces tienen que ver con esa ficción que está dentro de la realidad, que es que hay algo que se interpone entre nosotros y la realidad, hay algo que transforma la realidad o algo que está en el lugar de la realidad. O sea, las imágenes que vemos en televisión obviamente no podemos intervenir con lo que vemos. Alguien nos dice, ahora lo vuelven a usar en vivo y en directo, obviamente no es ni en vivo ni es en directo. Lo que vemos no están ahí dentro de nuestro living las personas que vemos, por lo tanto no es en vivo. No es en directo porque hay un sistema de comunicación vía aérea, o sea, la transformación de esas imágenes que están capturadas por un instrumento se transforman en otra cosa, en imagen numérica que viene transmitida a través del espacio y del tiempo, se retransforman en nuestro aparato y la vemos. O sea, toda esa ficción que nosotros tenemos que ver todos los días y que todos tenemos experiencia, o sea, todos los años que cada uno tiene, la experiencia que tiene sobre la imagen fotográfica o sobre todo lo que es la producción de imágenes. Han visto cientos de miles de millones de imágenes en su vida, porque cada segundo de televisión son 25 fotogramas, 25 fotografías. O sea, si van a contar todos esos segundos, horas y horas de cine, de televisión, han visto millones de imágenes, son expertos en imágenes, todos. Lo que tenemos que hacer es recuperar todo eso que sabemos y utilizarlo para lo que producimos nosotros, simplemente eso. Yo conocí, por suerte, hace mucho tiempo a Horacio Coppola, que falleció el año pasado a 102 años, y Coppola había escrito que el fotógrafo encuadra, no compone. O sea, compone el pintor, compone el jardinero, porque es poner con componer, o sea, poner cosas juntas y crear una estructura. El fotógrafo encuadra, o sea, de lo que está ya compuesto va a cortar un pedacito que él elige y eso es lo que va a mostrar. Entonces, todo lo que era la composición, digamos, quedó incluso a partir de la semiótica, pero gente que lo hizo mucho antes, como Horacio Coppola, ya en los años 30 hablaba de esto, se dio cuenta que con la fotografía se hace otra cosa. También hay autores que hablan de la fotografía como el primer terciario avanzado, o sea, es la anticipación de la informática. Uno produce comunicación con la máquina fotográfica en modo automático. Lo que es el lenguaje de la informática, muchos de ustedes ya deben conocer, o sea, si usan computadoras, también se desprende en parte de lo que es el lenguaje de la fotografía desde hace casi 200 años. En 2026 va a tener 200 años la invención de la fotografía. Pero es un invento que tiene milenios, porque la cámara oscura ya lo usaban los árabes hace más de 2000 años. Entonces, es una cosa que tiene una historia que inicia con la pintura rupestre, porque todo lo que es construcción de imágenes derivó en la máquina fotográfica, por lo tanto no es que nació hace 200 años, sino que nació con la refiguración, con la creación de signos. Esas pinturas que están acá no son signos de que alguien estuvo ahí y aplicó la mano, o sea, está en el lugar de otra cosa.
Por eso tenemos que entender, antes que nada, qué es el objeto con el que vamos a trabajar, entender que lo que nosotros elegimos meter adentro del encuadre, lo que va a quedar y lo que vamos a comunicar, lo que elegimos dejar afuera del encuadre, nadie se va a enterar que existió. El modo en el que elegimos de mostrar eso que estamos mostrando es el modo en el que los demás lo van a ver. No van a estar en el lugar donde uno hace la imagen, entonces no van a saber cómo era realmente. Entonces la transformación y la comunicación de lo que uno quiere. Por eso es importante que se comprenda durante los otros encuentros que tengan sobre cuál es la finalidad del curso, qué es lo que se necesita recuperar a través de la máquina fotográfica para después mostrarlo en la muestra final. O sea, nosotros no es que libremente vamos a fotografiar cualquier cosa, o sea, hay una finalidad en la muestra. La muestra nosotros la vamos a tomar como si fuera un canal de comunicación, o sea, la muestra va a ser como si fuera un diario, como si fuera la televisión, o sea, es un medio de comunicación. En ese medio de comunicación ustedes son los que van a comunicar con el público que va a ir a verla. El objeto de la comunicación van a ser las fotografías. Nosotros participamos con Donatella hace un año en Casa de Madera, una muestra sobre el patrimonio, pero durante la realización de la muestra, que éramos 5 autores, se fue abriendo tanto el panorama que al final nos quedamos perdidos, porque claro, patrimonio cultural prácticamente es todo lo conocido por nosotros. Entonces, lo que se va a tratar siempre, como con la fotografía, es a delimitar el espacio seleccionado, digamos, a nivel temático, o sea, cuáles son los temas, pero al mismo tiempo, cuando son varios los participantes, se pueden dividir en grupos por intereses particulares que cada uno tenga mayor que otro. Les repito, vamos a tener que ver también qué tipo de experiencia tienen y qué tipo de aparato, con qué tipo de aparato disponen para realizar la fotografía. Como ahora no hablamos de fotografía simplemente como era hasta hace, no sé, ya pasaron 8 años, 10 años, en que empezó a hacerse masivo el uso de la imagen digital. Al inicio, hace 30 años, se llamaba imaging, no se llamaba fotografía digital. O sea, ahora se la mezcló y se llama fotografía digital a lo que se hace con el aparato digital o con el teléfono, con lo que sea. Cuando nació, se lo diferenció de la fotografía, que era la que se hacía con un tratamiento químico. La química no entra más dentro de la estructura digital, de la formación de la imagen. Lo que era el grano fotográfico se transformó en píxeles, entonces es otro lenguaje, es otro tipo de aparato incluso. Pero el resultado puede ser absolutamente idéntico, porque los laboratorios fotográficos, incluso que trabajan con productos químicos y papel fotográfico, pueden obtener copias de lo que se llama el file digital, de la imagen digital. Y el resultado en el mismo papel es idéntico. Lo importante es saber que de la fotografía no importa en qué soporte se realiza. Había un crítico italiano que decía que es como una mariposa que se posa en una flor o en otra. La imagen fotográfica se puede cambiar de superficie, se puede proyectar como diapositiva o en un televisor o en una pantalla, publicar en un libro o imprimir en un papel. La comunicación, la información que posee es lo importante y no en qué superficie. Lo importante de la superficie es cuando se la colecciona, se la vende en una galería de arte o se la pone en un museo de arte, digamos. Tiene que ver la técnica con la cual se imprimió la imagen o no. Para las finalidades que puede tener este curso, que es más referido al rescate de la realidad que nosotros conocemos, o la que pensamos conocer, y la comunicación, no tiene importancia el medio que utilicemos como productor de la imagen. Como el tamaño final va a ser de unos 20 por 30 centímetros, que es aproximadamente con la mayoría de los aparatos que hay en el mercado se puede obtener una buena calidad. Entonces no va a ser un problema demasiado grande. Si también se organizan grupos y que no poseen un aparato, creo que el museo en algún momento podrá brindar la posibilidad de tener un aparato que se va turnando. Como la organización del curso entiende que
nosotros partimos de un proyecto porque hay una finalidad. Vamos a tratar de estructurarlo como se estructura la realización de un producto audiovisual cualquiera, como se hace el cine, como se hace un reportaje, ya que hay un super objetivo, hay una idea, y entonces si uno llega a hacer una elaboración del proyecto, va a tener una especie de guión de lo que quiere hacer, va a proyectarlo antes de hacerlo, después puede hacer, sí, 200 tomas si tiene una máquina digital sobre la misma cosa, pero ya sabe lo que quiere, cuál es digamos, alguien eligió un edificio o un ángulo de su barrio o parte del territorio, eligió primero y después va a fotografiarlo. O sea, es importante que se haga el proceso porque es lo mismo que se hace en la fotografía profesional. Digamos. En la fotografía profesional uno no sale a pasear y a fotografiar todo lo que tiene delante así, no duplica el mundo, aunque muchos lo hacen, digamos. El que trabaja para agencias de fotografía trata de duplicar el mundo, o sea, todos los paisajes importantes, todas las ciudades importantes, todas las caras, y después se queda en un archivo que se vende a través de la agencia. Cuando en cambio hay que documentar algo específico, se trabaja alrededor de eso, se lo proyecta y después se lo fotografía. Uno de los problemas actuales de la fotografía es justamente que sea muy económica la producción. Cuando inicia la fotografía, el fotógrafo tenía que emulsionar planchas de vidrio, o sea, uno por uno, tenía que hacer, entonces pensar antes de hacerla. Porque eso no sirve solo para ahorrar material si uno trabaja con una máquina tradicional, sino sirve para hacer más versiones del mismo objeto y llegar a un resultado mejor. Digamos. Lo mismo que es el aparato fotográfico que corta el espacio y el tiempo en el momento de obturar, o sea, hay un continuum espacial, o sea, acá no tenemos, aparte de las paredes, digamos, no hay límites. El arquitecto corta el espacio creando una estructura como esta, ¿no? Él hizo un corte espacial. En la fotografía tenemos también un corte temporal, o sea, las cosas se dan en continuidad y nosotros elegimos el momento que congelamos la situación. Esas dos elecciones son fundamentales, pero se hacen en base a lo que queremos comunicar. Se trata de un proyecto, entonces tenemos que proyectar también las imágenes que vamos a crear. Esto le puede servir después en cualquier ámbito, porque también en cualquier ámbito los elementos que se usan para leer imágenes, nosotros vamos a ver una serie de imágenes, muchas imágenes, distintas quizás de las que tienen acumuladas en la visión cotidiana, pero que sirvan a ver la imagen y a separarse de la imagen para comprenderla y para poder realizarla. Digamos. Normalmente, repito, nosotros vemos cientos de miles de imágenes, pero no las leemos completamente por lo que son, mensajes codificados, producidos por alguien que quiere o persuadir o vender o comunicar algo. O sea, también Ando Gilardi, el mismo crítico que les decía antes, decía que la imagen fotográfica es como un espejo, pero en el sentido que nosotros cuando miramos el espejo no vemos el espejo, vemos la imagen que el espejo refleja. O sea, nosotros vamos a tener que llevarnos a la superficie del espejo, digamos, lo que es la foto, y de ahí van a construir las imágenes. Y van a saber leerla, porque para saber leerla hay que saberla construir, hay que ver lo que hay. Pero no solo la fotográfica, sino les va a servir para ver las imágenes televisivas y todo lo otro que puedan encontrar. Yo leí el texto introductorio, se habla en parte de lo que es la influencia de las migraciones. Lamentablemente el instrumento que vamos a usar es uno de los mayores influentes, digamos, que tenemos a nivel de patrimonial cultural. O sea, uno de los códigos que están introducidos dentro de las máquinas fotográficas es el de la perspectiva albertiniana, que es la del 400, ¿no? Del Renacimiento italiano. La fuga prospectica, o sea, la construcción de las ópticas y la forma que tiene la fotografía es el rectángulo académico, la misma que tiene la pantallita del celular, la misma que tiene esta sala. O sea, nosotros estamos invadidos por ese código.
nos es imposible liberarnos de ese código. Al mismo tiempo no necesitamos aprenderlo, no necesitamos aprender lo que es el rectángulo académico, no necesitamos aprender lo que es la fuga prospéctica, porque nacimos dentro de una civilización donde eso está impuesto, es una de las normas que nos impusieron, como la lengua. Entonces, como nosotros no pensamos con la lengua, sino que la lengua nos hace pensar, lo mismo ocurre con esto. Estamos adentro de este mundo, tenemos que solo reconocerlo. O sea, en la pantalla del televisor también es el famoso rectángulo, la marquilla de cigarrillo. O sea, este es el famoso rectángulo académico. La parte menor es a la mayor, como la mayor es al todo, no sé si lo recuerdan de la escuela. O sea, siempre esto. El número de horas. El número de horas. La apertura la hicieron a la misma distancia, el cigarrillo está dividido. O sea, es así y no se puede escapar a eso. Lo que tienen también que saber que informar es dar forma. O sea, cuando nosotros vamos a comunicar con algo, le vamos a dar forma a algo. O sea, si nosotros agarramos un árbol y lo informamos para que se transforme en una mesa o en una silla, o en tablas, o en marcos para cuadros, le damos forma. Eso es informar. Eso es la información. Es darle forma a las cosas y a las mentes. Informar es modelar las mentes para un tal fin. Simplemente eso. Es el significado original de la palabra. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es eso, es comprender las cosas que sabemos y recuperarlas. Podemos utilizar, sin la cámara ya pueden empezar a seleccionar, digamos, la realidad. Yo les voy a dar un modelo de cartoncito, pero ya pueden cortarse un cartoncito y que sea como el encuadre que se hace en cine, que es poner las manos así y hacer un corte en el espacio que tenemos adelante para seleccionar un encuadre. Al mismo tiempo, nosotros nos podemos acercar o alejar de las cosas y dejar de lado lo que no nos interesa de lo que queremos comunicar, que eso es lo importante que ya tienen que saber. La mayoría de los errores que se cometen en fotografía es por dejar demasiadas cosas adentro de ese encuadre. Nosotros nos interesamos por algo que está ahí adelante de nosotros, hacemos la foto, pero dejamos alrededor de lo que nos interesó toda una cantidad de elementos que al que va a ver la imagen lo distraen porque él no sabe lo que nos interesaba a nosotros. Entonces, hay una frase famosa de un célebre fotógrafo que es Robert Capa, que decía que si la foto vino mal es porque no te acercaste lo suficiente. O sea, hay que tratar de decir lo que nos interesa con la imagen. La imagen, repito, fotográfica es una selección. Se dice que es una imagen, ya que tenemos un poco de tiempo, lo voy a decir ahora, así van a comprender algo de la carpeta. Es una imagen indicial, es un índice. Corresponde con el dedo índice, que es aparte el órgano, como dice Roland Barthes, real de la fotografía, es el que aprieta el botón y no el ojo, sino el dedo. Porque nosotros cuando hacemos fotos decimos, mirá esto, mirá aquello, mirá esta cara, mirá ese paisaje. Es señalar algo a los demás. O sea, cuando nosotros encuadramos algo, se lo señalamos a los demás. Es eso lo que queremos hacer con la foto. Entonces, tenemos que comprender ese mecanismo, que es el mecanismo de la fotografía. Señalarle algo. Cuanto mejor lo señalamos, es más fácil para el otro comprenderlo. Tenemos que saber también que las selecciones que nosotros hacemos, obviamente van a ser selecciones que hacemos para hacerle ver a los demás eso que queremos hacerle ver como nosotros lo vemos o como a nosotros nos parece que es. O sea, no hay ninguna diferencia con la palabra. O sea, uno siempre cuando comunica trata de persuadir a los demás de lo que uno piensa. No hay forma de comunicación donde alguien no quiera imponerle al otro el propio punto de vista de las cosas. Nunca. O sea, esto lo tenemos también que saber. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una foto, vamos a seleccionar el punto de vista, vamos a seleccionar la altura en la que ponemos la cámara y vamos a seleccionar lo que está dentro. También podemos seleccionar, actualmente mucho más fácil, si el resultado final va a ser en color o en blanco y negro. Alguien antes de entrar me había dicho que también tenía un programa que las hace sepia, digamos. O sea, esas son selecciones que uno puede hacer para
crear la imagen final. Hay un objeto que queremos comunicar y en qué modo lo queremos comunicar es otra selección posterior. O sea, uno puede revelar bien el rollo, sacar la foto bien expuesta, pero si no sabe qué sacar y cómo fotografiarlo, no queda nada. Gracias a la fotografía digital, ahora prácticamente la última cosa que puede interesar es la técnica, porque muchos de los aparatos que van a disponer no tienen posibilidad de seleccionar diafragmas o tiempo de exposición, casi no pueden elegir nada porque es automático o semiautomático el aparato. Pero eso no importa, porque realmente el automatismo que se puso adentro es la experiencia de 200 años de 200.000 fotógrafos. Hay programas de informática, el primero de todos fue Photoshop, que tiene una serie de instrumentos que son la copia de los instrumentos que había en cualquier laboratorio fotográfico o en la valija de un fotógrafo. O sea, no es que nacieron de la nada o de la informática, nacieron de la experiencia de los fotógrafos. Tienen que ver con la historia de la fotografía. Por lo tanto, hacer fotografía digital o hacer fotografía es en esencia lo mismo. El resultado final es lo que importa. Tendría que ser sacar, ¿ese solamente se refiere a todo lo que es cultural o también puede ser familiar o...? No, esto yo no... Incluso yo, en los cursos que daba de reportaje en Italia, yo les hacía sacar la propia cama cuando se levantaban de la cama. El propio plato de comida en la mesa como lo encontraron. Empezar por ahí, digamos. Habría que empezar por ahí siempre. Ya antes de ver a los demás hay que verse uno mismo. Y un autorretrato. Ya. Primero hay que, pero sin truco, digamos, sin puesta en escena. No, con los mejores cubiertos, con el mejor plato, como es en cualquier momento ir y fotografiarlo. Hacerse autorretratos, o sea, fotografiarse a sí mismo, pero sin irse a platicar o ir al peluquero. Y lo mismo con la cama, es para uno eso, pero para entender uno mismo cómo se ve fotografiado, antes de ir a fotografiar a otro. Nosotros no vamos a estar todos juntos en todos los proyectos de la Foto. No, esta es la explicación de lo que sería el programa con la introducción que dio Osvaldo, ¿sí? El segundo encuentro es de vuelta con él, es el primer taller de fotografía. El tercer encuentro es con la antropóloga, y ahí ya vamos a empezar a mezclar las dos cosas que ya tuvimos. Y después de la antropóloga, otra vez con Osvaldo, ¿se entiende?